Bueno, entonces, vale, ¿te parece que ya podemos comenzar? Dale, buenísimo. Muy Sí, sí, bien, bueno, arranquemos. Agus, lo mío es muy breve. Yo soy Ezequiel Ederkremer, miembro de la Cámara Argentina del Libro y también miembro de la Comisión de Contenidos de este próximo Congreso de Libreros, Distribuidores y Editores de La Rioja, que va por su segunda edición. La primera fue en el Chaco. Y uno de los temas, como decíamos el miércoles pasado, central, que fue surgiendo desde distintas ópticas, una y otra vez, fue el desembarco de alguna manera de la inteligencia artificial en el sector editorial, que como todos sabemos es un sector ecléctico que reúne disciplinas de distinta naturaleza y artes de distintos tipos, ¿no? Pero claro, esto nos agarra a muchos en una especie de estado de analfabetismo funcional, desprevenidos, con la guardia baja, como siempre nos coge la tecnología en estos casos, y sentimos inmediatamente que estábamos ajenos a un montón de cosas que estaban pasando y que abandonaban el terreno del relato, de la ciencia ficción, para hacerse presentes cual rosa púrpura del Cairo saliendo de la pantalla en nuestro sector, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que el tema es muy extenso, que tiene muchos costados y que no podíamos tratarlo únicamente en el Congreso, e ideamos junto con Agustín, con Valeria, con Pablo y con el equipo de contenidos, estas dos preencuentros que tienen algo de capacitación, por supuesto, y también de precongreso de alguna manera, invitando a gente que sabe sobre el tema, y el miércoles pasado estuvo junto con Pablo gente del equipo de edición de la carrera de la UBA, y hoy, bueno, agradecemos la presencia de Valeria Sorín y del equipo de Tecnicatura de edición de la UNTREF, Graciela Mancinelli, Daniela Allergon y Octavio Duarte, ¿sí? Simplemente para cerrar, hoy pensaba a la mañana, en esos momentos de reflexión, cuando uno toma el mate todavía medio dormido, que tal vez en estos momentos eh, se hace imperativo, ¿no? Y necesario reinaugurar o fortificar esta alianza, este acuerdo, estas prácticas entre autores, editores, distribuidores y libreros, ¿no? Hoy seguramente más que nunca. Bueno, muchas gracias y le dejo la palabra a Valeria. Buenas tardes para todos y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, gracias. Gracias, Ezequiel. Gracias a la Cámara Argentina del Libro por pensar inicialmente el Congreso de Editores y Libreros. El primero, como decía Ezequiel, el año pasado en Chaco, en Resistencia. Este segundo en la capital de La Rioja. Y bueno, que sigan así. Y que sigamos pudiendo poner en circulación la reflexión acerca, y por un lado, las buenas prácticas y las ideas que se llevan, que se realizan desde los espacios editoriales y del sector del libro en general. Y por otra parte, poder también empezar a acercarnos a pensar algunas cuestiones que nos generan cierta incomodidad. La semana pasada el equipo de la UBA hizo una presentación muy linda y muy interesante, y partieron de esta idea de las inteligencias artificiales en el País de las Maravillas, porque el País de las Maravillas son los libros, es la lectura, y todo esto que nos convoca. Y hoy queríamos invitarlos a pensar desde Alicia como humanos,
en este que empieza a ser el país de las inteligencias artificiales, ¿no? Como asomarnos al lado B. Quienes vamos a estar hoy, tuvimos que hacer un pequeño cambio porque los virus del invierno están fuertes y tuvimos una baja. Octavio Duarte no va a poder estar hoy, pero bueno, imposible suplantarlo, intentaremos hacer lo mejor de nuestra parte, así que para pensar estos aspectos legales presentes y futuros para el uso de la inteligencia artificial en la generación de contenidos, estará principalmente Graciela Mancinelli, que es la profesora de Derecho de Autor en la UNTRAS Virtual, y Daniela Allergon, que es nuestra profesora de políticas en torno al libro y la lectura, y tiene además una larga trayectoria en el espacio público. Inicialmente, un segundito. Vieron que estas cosas siempre fallan en el último momento. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencias artificiales, ¿no? Hablamos de modelos de lenguaje, es decir, de sistemas que pueden analizar y predecir la frecuencia, por ejemplo, de una secuencia de palabras para hacer un texto coherente y correcto. Para hacerlo se sirven de algoritmos complejos que analizan grandes masas de datos. Eso ya lo habíamos trabajado la semana Perdón pasada. que interrumpa, ¿vale? ¿Vos estás presentando porque no se ve? No. Ah, ok, No. listo, Voy a hacer perfecto. un cambio para que se vea mejor. Dale, bárbaro. Quise hacer algo que no me salió. Pero bueno, estas cosas pasan. Decíamos entonces que estos sistemas, estos modelos, se sirven de algoritmos complejos que analizan grandes masas de datos, y no basta para que aprendan una cantidad acotada de datos. En este sentido, no basta con ofrecerle todos los poemas de Safo para que redacte al estilo de la poetisa griega. Algo va a hacer, algo nos va a entregar, nunca nos deja sin nada, pero puede no tener nada que ver con Safo. Por eso, como decía Claudia Piñeiro en un reportaje que dio al diario Perfil, se le puede pedir un cuento policial al estilo de Piñeiro, pero el resultado puede ser muy malo, y sobre todo podemos no reconocer a Piñeiro. En el caso de que ella hizo, no se reconocía a sí misma. En principio, esto no tiene que ver con las capacidades humanas, digamos, a la hora de poner las órdenes, sino sobre todo con que Claudia Piñeiro no ha escrito tanto como para el nivel de información que necesita para ser certera uno de estos grandes modelos. No llega a tener el tamaño, digamos, de Big Data. Como mencionaron la semana pasada Pablo, Vanina y Martín, en este mismo espacio, ya desarrollada una inteligencia artificial determinada, uno puede pedirle que redacte o que componga una imagen, por ejemplo, a partir de algo específico que uno informe o a partir de la nada. Y para eso se le ofrecen determinadas órdenes. Un poco para llevarlo a los modelos que tenemos en la cabeza, quienes nacimos en el siglo XX, es como cuando a una agencia de publicidad se le pedían una cantidad de prerrogativas para que hiciera una pieza de difusión, ¿no? A eso se lo llamaba brief. Bueno, lo que alimenta, esas órdenes que alimentan
o que se le otorgan a la inteligencia artificial para que nos entregue algo, eso se le llama hoy prompt. Hasta acá, más o menos, lo conocido. Pero bueno, hoy hice mano de un autor que me interesa bastante, ya viniendo o ya preparando un ratito antes este encuentro, que es Eric Sadin. No soy buena pronunciando francés, por favor, el que sepa me corrige, soy malísima. Y en su libro, La inteligencia artificial o el desafío del siglo, dice que a partir de los años 60 ya se produjo un paulatino movimiento de informatización de la sociedad, ¿no? Nuestra culmina es el presente, ¿no? Y entonces, de esta forma se fue logrando una masa gigantesca de información digitalizada. Ese es el tamaño, ¿no?, de ese data mining, o necesario de toda esa cantidad de datos para que puedan estos sistemas minar esos datos, así se le dice, analizarlos, Sí. y producir algo, producir un entregable, que en general, inicialmente, era para evaluar, por ejemplo, para evaluar situaciones posibles. Más cerca se le agregó otra función, la de revelar fenómenos incluso de comportamiento humano, como ha sido, bueno, los casos conocidos de Cambridge Analytica, etcétera, hace 10 años atrás. Y ahora nos asomamos a la posibilidad de que hagan nuestras tareas creativas, Graciela. ¿Podemos hablar, Gra, en Las tareas términos? creativas, sí, acá estoy. Ese pie que me estás tirando, gracias Valeria. Buenas tardes. ¿Qué tema? Será le estamos dando a la inteligencia la posibilidad de que realice tareas creativas o no. ¿Me escuchan bien? Primero quiero saber eso. Se escucha como doble, No, ahora se escucha bien. ¿no? Ahí. Esta posibilidad de encuentro, vale, la pensé un poco como un espacio de reflexión, de pensar juntos si esto es realmente así, ¿no? Cuando pensamos en inteligencia artificial hoy, en lo que es el famoso ChatGPT, casi estamos pensando en una nueva disrupción tecnológica, ¿no? Que va más acostumbrados en cuanto a la evolución de la tecnología. No es nueva la existencia de inteligencias artificiales, como Vale comentaba, hace tiempo ya que se está trabajando y que se están realizando, hay distintas herramientas utilizadas no solamente en ámbitos creativos o en lo que ahora nosotros, la industria creativa, sino incluso a nivel, etcétera, etcétera, que no vamos a ver, que es la de podernos entender, entre comillas también, ¿no? De poder comprender el lenguaje natural humano. Bueno, este ha sido un regalo que me han hecho a mí, la publicidad del 30 de noviembre del año pasado. Estamos hablando de 30 de noviembre del 2022, en este momento estamos en agosto del 2023, y en 2 meses el ChatGPT había sido utilizado por más de 100 millones de personas. Había sido la herramienta, la aplicación que más usuarios había tenido en más corto plazo a lo largo de la historia de los últimos adelantos tecnológicos.
Y esto, yo estuve en la Feria del Libro, me imagino, en la cual, bueno, ya este tema había empezado a ser un motivo de distintos encuentros, distintas charlas, incluso en las jornadas de CADRA, que es la Cámara Argentina de Derechos Reprográficos, una mesa fue específicamente referida a qué pasaba con la inteligencia artificial y los derechos de autor. Vale mencionaba recién esta relación de los autores y el estilo, ¿no? Estas inteligencias, para llegar a lo que es hoy el ChatGPT, pasaron por un muy largo y difícil y complejo entrenamiento. Cuando digo entrenamiento, hablo de toda el aprendizaje, si vamos a hacer es una comparación con lo que puede ser el aprendizaje o el input que se le dieron a estas inteligencias con material. O sea, estas inteligencias no pueden generar lo que generan de la nada, sino que a ella se le brindó contenido. Ahora, ¿qué contenido? Estamos hablando de millones y millones de textos, de libros, tanto libros que primero se hablaba de que eran todos en dominio público, la realidad es que no, que también se la alimentó o se la entrenó con material protegido por derecho de autor, y todo esto, por supuesto, los autores ni los editores tenían conocimiento de esta situación. No solo eso, sino que fueron entrenadas con toda la información que se encontraba en la red. Hasta la fecha corte es septiembre del 2021. Y desde, bueno, hablaban la vez pasada en la capacitación, ¿no?, de los subtitulados de las películas, elementos audiovisuales, bancos de datos, bancos de imágenes. ¿Todo esto para qué? Para lograr que esta inteligencia fuera captando o entrenándose y acumulando en su base de contenidos los elementos necesarios para luego poder generar, una vez entrenado, lo que nos devuelve, digamos, cuando nosotros le damos las instrucciones. Ahora bien, acá tenemos un primer tema que es muy importante, que es, ¿qué pasó con el derecho de autor de todos esos autores cuyas obras fueron utilizadas en el entrenamiento de la inteligencia artificial, del GPT? Es decir, ni a Claudia Piñeiro, ni a distintos autores, pintores, artistas, músicos, se les pidió permiso o se les pidió una autorización o se hizo un licenciamiento general para poder utilizar esos contenidos, ¿no?, a los efectos del entrenamiento de la inteligencia, para lograr que el algoritmo pudiera luego funcionar como funciona. Esto dio lugar a que en Estados Unidos una serie de escritores muy conocidos, por ejemplo Margaret Atwood y Jonathan Franzen, que me viene a la mente, firmaron una carta abierta y pidieran a las grandes empresas una indemnización por esto, porque primero porque se utilizó sin su consentimiento, y luego porque estaríamos hablando o estaríamos pensando tal vez de un gran plagio, ¿no? O sea, el generar obra al estilo de un autor, y un autor que no está en dominio público, que está en dominio privado, implica que se está utilizando su obra absolutamente sin consentimiento. ¿Qué dicen las empresas? Las empresas dicen que en realidad la obra se utilizó a fines, entre comillas, educativos. Es decir, aplican la excepción de fair use o usos educativos para, digamos, que se autorice la posibilidad de haber, o que se acepte o que se consienta esta utilización de contenidos. Yo no sé qué es lo que piensan ustedes.
Esto realmente no creo que sea así. Y acá hay otro problema. El hecho de tener la posibilidad de que el sistema genere obra al estilo de un autor ya consagrado, por ejemplo, o Nobel, pero un autor que tiene determinadas ventas, esto podría dar lugar a que ese libro o esta obra que se genere compita con la obra del autor humano, digamos, en el mercado, ¿no? Entonces, también ahí les implica a los autores un perjuicio. Esto desde el punto de vista del autor. Después tenemos otro tema muy importante, que es el siguiente. Nosotros sabemos que nosotros podemos interactuar con el sistema y el sistema nos crea obras, nos puede crear un poema. Perdón, voy a pedirles a todos y nos muteamos, así no ocurren saltos. Gracias. Ahí estoy, ahora sí me escuchan. Bien, bueno, entonces hablábamos de este punto tan importante, ¿no? Que es todo este tema de cómo se entrenó a la inteligencia artificial y lo que esto significó cuando los artistas, los autores, comenzaron a darse cuenta de lo que había sucedido. Esto que le plantea, este comentario de las presentaciones que hicieron en Estados Unidos, Jonathan Fraser, Margaret Atwood y otros, y Nora Roberts, o sea, estamos hablando de autores bestseller, planteaban por un lado el tema del plagio, como les decía, y en segundo lugar, que aquí habría esta materia prima, ¿no es cierto?, que puede dar lugar a un libro al estilo de, o muy similar en cuanto a la estructura a los libros de los bestsellers, que compitan con los libros de autores humanos. Ahora bien, el otro tema muy importante es, ¿qué pasa con lo que se genera? ¿Qué pasa con ese contenido generado por la inteligencia artificial? ¿Podemos estar hablando de obra protegida por derecho de autor? Si nosotros nos atenemos a la normativa a la que todos conocemos desde su origen, ¿no? Pensamos en Convenio de Berna, bueno, en nuestro país, en nuestra ley 11723, que tiene su origen o su antecedente en lo que es el derecho de autor continental, que se considera que el derecho de autor es un derecho humano, que incluso si vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos que en el artículo 27 de la Declaración aparece específicamente, ¿no?, que toda persona es, a ver, por acá lo tengo, así lo vemos específicamente, es, a ver, obviamente que cuando uno lo marca, no aparece, espérenme un poquito, acá. Acá, el artículo, acá está, el 27. Dice, toda persona, en su apartado 2, tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El concepto de autoría es un concepto que se refiere específicamente a la persona humana. Si pensamos en los derechos materiales por un lado, pero los derechos morales, estamos hablando de la esfera de la persona humana. Bien, entonces tenemos un autor que tiene que ser una persona
física, una persona humana. Con la excepción, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué pasa con los programas de computación en los cuales la propia ley como excepción plantea la posibilidad de que la persona jurídica sea titular de los derechos? Pero en general el autor es persona humana. Entonces, estos contenidos que genera la inteligencia artificial, que son similares, porque si vamos a leer un poema creado por inteligencia artificial, sin hacer, digamos, sin hacer mérito de la calidad, sino un poema, a un poema escrito por un poeta, si yo tengo formalmente los dos contenidos, serían lo mismo. Sin embargo, podemos considerar que esa otra poesía generada por inteligencia artificial también es susceptible de protección por el derecho a autor. Es un tema muy importante porque es lo que aparece. Si nosotros vemos, hay muy poco, todavía esto no está normatizado, no está legislado, pero por ejemplo, la oficina americana, la oficina de copyright de Estados Unidos, ante casos específicos, considera que la obra generada por inteligencia artificial no resulta protegible por derecho de autor. Y en el caso de... Graciela, Sí. entonces lo que estás diciendo es que, por ejemplo, la semana pasada en este espacio, a partir de algunas órdenes que habían salido motivadas desde el público, se armó una tapa con una imagen que había sido inicialmente trabajada por una inteligencia artificial. No se había usado una de las tantas inteligencias artificiales de trabajo de imágenes. Si estuviésemos hablando de un libro que saliera publicado, lo que vos decís es que esa tapa no estaría bajo la protección y otro la podría usar sin lugar a quejas. Mirá, sí, por lo menos si estuviéramos en Estados Unidos, yo te digo que sí, que no estaría protegida por derecho de autor. Ahora, también es cierto, y esto se está hablando, y estuve tratando de profundizar e investigar un poco al respecto, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo podemos hacer la distinción? Porque también podríamos decir que si nosotros utilizamos la herramienta, como vos decís, el sistema puede ser, no sé, Midjourney o DALL-E para hacer imágenes, pero hay un diseñador que es el que da las órdenes, le va y vuelve con el sistema, lo va como ajustando, y podríamos decir a lo mejor que ese sería el autor de la obra generada por la inteligencia artificial. El problema se daría en el caso de que se generara, digamos, o sea, ¿cuál es la intervención humana en ese contenido generado? Es realmente un tema, es un problema, porque todavía esto no está regulado. Está recién ahora, fíjense que esto comenzó, o sea, se inicia su camino en noviembre del año pasado. Estamos en agosto. Ustedes saben que el derecho normalmente va siempre a las... Entonces, es muy difícil, todavía esto está absolutamente en pañales en cuanto de normativa se trata. Fíjense que la Unión Europea, que siempre, digamos, tiene está como bastante avanzada en cuanto a la regulación de este tipo de cuestiones, recién ahora en junio pudo sancionar un proyecto de regulación, o sea, un proyecto que va luego a tratar con cada uno de los países para lograr llevar adelante una directiva. Pero la regulación es respecto de la inteligencia artificial en general, no estamos hablando puntualmente del tema de los derechos de autor y la inteligencia artificial. Con lo cual, esto que estamos hablando hoy es toda una apertura, es todo
un gran signo de pregunta. Esto que vos me preguntabas, Vale, es un poco eso, es decir, bueno, ¿qué pasa si esa tapa que se había hecho entre todos nosotros, vamos a considerar que no fuera protegida por derecho de autor, porque no se considera que hubo un autor, persona física, que la haya realizado? Cualquier otro, como vos bien decís, podría utilizarla. Podría utilizarla en otro libro, por ejemplo. ¿Y le podríamos decir algo? No, porque no está protegida por derecho de autor. Habría que ver de qué manera se puede empezar a pensar cómo proteger estas, entre comillas, creaciones, ¿no es cierto?, generadas por esta inteligencia artificial. Pero esto es un trabajo que vamos a tener todos de aquí en adelante, todos aquellos que se dedican al derecho de informática, a este tipo al derecho de autor también, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo podríamos asimilar? ¿No? O sea, eso es un Ahí en punto el que... chat, Sí, Naila dice, a mí me llamó la atención como algunas inteligencias artificiales a las que se les ha preguntado esto, responden que no tienen respuesta a eso, o dice que los derechos son de la empresa que desarrolla esa inteligencia artificial. Que ahí está, bueno, por un lado, que se le está dando como valor de verdad, ¿no? Al hacerle una pregunta de algo que, digamos, a nivel de legislación no está resuelto, y otro que lo que responden es mayormente, ¿no? A partir de justamente lo que encuentran como que se está discutiendo. Y Ezequiel Leder-Kremer, nuestro anfitrión, nos dice ahí, más que la protección de los derechos de las inteligencias artificiales en cuanto a las autorías, me preocupan los derechos humanos. Pero estaba pensando, voy a tomar eso, ¿no? Porque cuando estábamos hablando de, bueno, qué pasaba con la tapa, no tiene que ver con que otro la pueda reproducir y qué pasa con el creador de esa tapa, sino qué pasa cuando una editorial, ¿no?, decide, por ejemplo, de esta forma, crear una tapa y podría no poder defender que esa tapa sea de ellos. O sea, estaríamos como dándole una manito al usar, digamos, si solo usáramos inteligencia artificial para producir una tapa, le estaríamos dando una manito a los piratas. qué tema, qué tema. Y sí, algo o sea, parece, porque si yo no puedo registrar esa obra porque no es obra, ¿cómo hacemos? Si no se considera que eso es una obra, porque está producida por inteligencia artificial y no por humanos, como editoriales, ¿cómo proteges esa obra? Entonces, acá aparecen realmente tantas aristas y tantos temas que se están abriendo, que sí, el chat va a ser una cosa así, como va a explotar, porque es muy difícil pensarlo. O sea, acá los que están en inferioridad de condiciones, y en general siempre es el débil de la relación, es el autor, persona física. Ya en los contratos normalmente se considera que hay, incluso en los contratos de edición, ustedes saben como editores que la parte más débil del contrato siempre es el autor. Y hay como un carácter tuitivo, ¿no es cierto?, y en cuanto a la interpretación de los contratos y todo lo demás. Ahora, ¿cómo queda? Y estábamos hablando con Valeria el otro día, ¿qué pasa si ustedes tienen que firmar un contrato con un autor que les presenta una obra en la cual hay algún contenido que esté generado por inteligencia artificial? Si ese contenido no es considerado obra protegida, ¿cómo se firma el contrato? ¿O cómo esto quedaría? También es un tema que lo tenemos que empezar a pensar. Por un lado, el tema de la confianza, es decir, bueno, si yo, autor, he trabajado con inteligencia artificial, yo lo tengo que blanquear, yo tengo que decirlo esto, porque lo que va a pasar en algún momento es que no vamos a poder como distinguir qué parte o qué es lo que es parte del autor y qué parte
generó la inteligencia en algunos casos. O sea, estamos en un punto de revolución, ¿no? Para pensarlo, para nosotros, digamos, para los abogados, ni se imaginen, porque siempre la normativa va a ir atrás y siempre va a quedar, en este caso, va a quedar vieja antes de que la podamos sancionar. Por eso incluso estaba leyendo que en la ONU, perdón, hay una comisión dedicada a este tema de de inteligencia artificial y derecho de autor, y hablaban de la necesidad de pensar la regulación, pero en principios más que en normativa, ¿no? Como cuáles serían los principios que tendrían que tenerse en cuenta para, de alguna manera, porque hasta que algo se pueda llegar a regular o pensando si hay algún tipo de regulación. Estaba viendo, que pone acá Sabrina, algo así como que vamos a tener que trabajar con manuscritos manuscritos realmente, volvamos a la pluma y al papel para digamos, ver que realmente la obra sea escrita por el autor. Y eso es relativo también, porque el autor podría decir, bueno, lo generó la inteligencia y yo lo copio a mano, qué sé yo, o sea, esas cosas, vieron, todo puede pasar. Pero bueno, es un poco lo que nos tiene acá y nos está pasando, ¿no? Más preguntas que respuestas. No sé, Vale, si tenías alguna otra, o sea, que va surgiendo en el chat que vos podés leer, porque yo Sí, mucho va, no en estoy el chat pudiendo. es- está que arde, porque todo esto, un segundo. Todo esto nos trae, nos moviliza, ¿no? Pero es como por varios comentarios. Me parece que la cara B de esto mismo que veníamos hablando es también que no empiecen a aparecer, vamos a ponerles las comillas, inéditos, no sé, de Cortázar, por ejemplo, que no son inéditos, que son fake, ¿no? Que son producidos, que se dice que tienen, históricamente siempre pasó, en el mundo analógico esto también pasaba, o sea que ¿por qué no va a pasar ahora en el mundo, en la era de la posverdad? Pero este otro tema que es también, nos cuesta tanto hacernos dueños de nuestra boca y de nuestras palabras, que pensar que alguien ponga palabras en nuestra boca, como contaban acá en el chat varias personas, que, por ejemplo, Sofía, que traía el caso de Michael Jackson, que aparece cantando canciones que nunca cantó, etcétera, ¿no? Esta es como la otra cara también, que tiene que ver con, bueno, que ese corpus Sí. sea realmente mío. Exactamente. A mí me preocupa mucho otro tema que, bueno, no es específicamente lo que venimos a hablar hoy, pero igual lo traigo un segundito. ¿Qué pasa con la protección de los datos personales, de todo lo que significa datos personales de cada uno de nosotros, ¿no? Porque no solamente se ha alimentado las inteligencias artificiales con material literario, imágenes, etcétera, sino que también aparecen todo el tema de fotografías, o sea, imágenes de personas, y por otro lado, datos. Los datos que nosotros entregamos a través de las redes, a través de cuando nos registramos en distintas plataformas y cosas. Entonces, todo eso también en un punto ha sido elemento que le dio, o sea, de alimentación al sistema, ¿no? A la inteligencia
inteligencia artificial para cargar el algoritmo. Entonces, a mí me dicen que, o sea, que cuando yo interactúo con el algoritmo, digamos, con el chat, él no está recabando mi información. Pero ¿hasta qué punto eso también es así? O sea, esto es mucho más amplio y más grande, o sea, está tocando todas las industrias. Esto que hablabas recién, que comentabas, Valeria, la posibilidad de darle voz a alguien que ya no está, o a un personaje que no sabemos si es real o no. ¿Qué pasa con la fotografía? La fotografía siempre fue la captura de un momento de la realidad, ¿no es cierto?, a través de una cámara, ya sea digital o analógica. Hoy no. Cuando vemos fotografías en la web, no sabemos si realmente son fotografías o están realizadas a través de inteligencia artificial, de alguno de estos programas. Entonces, las voces. Recién estaba leyendo ahora que va a haber la semana que viene, una charla, un webinar en una universidad sobre la posibilidad de hacer podcast con inteligencia artificial. Entonces, nosotros vamos a escuchar el podcast, pero quien nos va a estar hablando no va a ser cualquiera de nosotros hablando de, no sé, de libros o del tema que nos convoque. Va a ser una inteligencia artificial. Entonces, realmente es como, ya nos queda, chicas, la serie de ciencia ficción, como decía Valeria, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Imagínense, es verdad, estoy viendo lo que dice Nuria, programas de radio conducidos por inteligencia artificial. No, es increíble qué es lo que está pasando. Sí, la idea de vivir y morir online, sí, eso lo he leído también. O sea, parece que quedamos eternamente vivos, ¿no? Y esta posibilidad de resucitarnos ahora, de que podamos cantar y que podamos tener esto. Ustedes no saben no sé si alguna vez escucharon sobre un proyecto que hubo hace ya unos años, o sea, habrá sido 2015, 2016, que se llamó El próximo Rembrandt, The Next Rembrandt, en el cual hubo todo un equipo que a través de algoritmos se alimentó, se entrenó a esa inteligencia artificial, podría realizar a partir de toda su obra, de su tipo de pincelada, de su historia, de todo. Le dieron toda esa información y lo que pintara, entre comillas, una obra más allá del estilo Rembrandt, como si fuera realmente Rembrandt. Y la verdad que no se le pone como la piel de gallina, ¿no? Porque eso implica muchas cosas, eso quiere decir muchas cosas, que donde ya de golpe ya no vamos a saber qué va a ser original y qué no, y que ya nos va a superar el tema del estilo, se va a poder pensar en cómo ese artista hubiera seguido pintando. O hay otras aplicaciones que permiten expandir el cuadro, ¿no? De un determinado cuadro, por ejemplo, la Gioconda. Bueno, expanden su paisaje a cómo sería a partir de lo que está en la obra. Lo mismo con novelas que se han terminado a partir de lo que dejó el autor. Entonces, la inteligencia artificial ha armado el algoritmo como para que pudiera continuar de acuerdo a cómo estaba armado al punto que se había quedado inconcluso esa obra. Entonces, realmente ya llega un momento que uno, la capacidad de sorpresa y de asombro nos está superando. Ahora, y otro punto que quería destacar, porque no quiero que se me escape, porque había justamente tomado, es este tema de la originalidad, ¿no? Cuando uno piensa en las obras protegidas por derecho de autor, además de que tienen que ser creadas por una persona humana, tienen que tener un viso de originalidad.
Cuando hablamos de originalidad no estamos hablando de lo que sería, por ejemplo, en patentes la altura inventiva, es decir, no le estamos pidiendo que surja de la nada esa obra, que sea absolutamente novedosa, pero sí que se muestre o exprese la característica o la impronta de ese autor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con estas obras que surgen a partir de esta input del contenido de todas estas obras de los autores? Y si bien nosotros le estamos quizás dando en el prompt a característica de lo que queremos y todo lo demás, realmente lo que está haciendo la inteligencia no es dándonos algo absoluto, o sea, está generando algo y lo podemos considerar original. Ese también es otro de los criterios de protección de la obra que uno duda, que realmente no sabe cómo considerarlo hoy. Y vos hablabas, Vale, que me quedó colgado del tema de qué es lo que nos dice, ¿no?, la inteligencia artificial, que a veces nos dice cosas que no son exactamente verdaderas, entre comillas. Yo hice una prueba no con ChatGPT, con Bard, que es como la versión de Google, y le pregunté si había normativa en nuestro país referida a la inteligencia artificial. ¿Y saben qué me contestó? Me contestó que sí, muy fresco, me puso que sí, dice, la ley 11723, porque la ley dice que las obras resultan protegidas cualquiera sea su modo de reproducción. Yo digo, ¿y esto? Obviamente que yo lo leía y a mí se me pararon todos los pelos, pero esto lo lee otra persona que no tiene por qué saber, que no está obligada a saber de cómo es el ámbito del derecho de autor. ¿Y qué dice? Lo toma. Como el sistema también, ¿no? Tenemos que tener tanto cuidado con entre comillas, el engaño, o la contestación que es errónea, pero con un viso de realidad y de certeza, de veracidad, que uno realmente lo toma fantástico. Entonces, ojo con eso, hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, en cuanto al tema de los contratos, les digo, comenzamos, a ver qué me pone ahí, que todas las respuestas sobre derecho de autor, también que dice Gonzalo, no la terminé de ver. Bueno, ¿a vos la lees, Vale? Sí, Gonzalo dice, Bueno, después además de fíjate, tener en cuenta me todas preocupa las mucho. A respuestas, ver, además de tener en cuenta todas las respuestas que da la inteligencia artificial sobre derechos de autor, también se encuentran afectadas por el sesgo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Nuevamente vemos que la IA no da resultados neutrales. Y Virginia aporta, si recaba datos volcados oportunamente al ponderar resultados, puede considerarse ese factor novedoso como tal, solo estaría obviando los resultados habituales. solo estaría, perdóname que se me entrecortó a mí el audio, Solo estaría obviando solo los estaría, resultados habituales. ajá, sí, el tema del sesgo obviamente tiene que ver con quién carga y qué se carga para entrenar al IE. Eso lo habíamos hablado, creo, la vez anterior, en la capacitación de la semana anterior, ¿no? Es un tema ese. Sí, obviamente que nos va a devolver, va a generar en función de lo que ha recibido y de cómo se la ha entrenado. Ahí hay todo un trabajo que se hace, pero obviamente es así. Por eso hablábamos con Vale un poco que qué pasaba como no había quizás tantas imágenes de aborígenes de esta región de América del Sur. En el diseño de la tapa habían aparecido más personajes con plumas que tienen más que ver con la referencia de la imagen del indio americano del norte, no con el de nuestras tierras, por ejemplo, o qué pasa con el sesgo desde el punto de vista del género, y qué pasa con la religión, etcétera, etcétera. Sí, eso está ahí,
pero bueno, tratamos de en este caso enfocarnos a lo que tenía que ver específicamente con los autores, y a esta situación que se da, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la originalidad de la obra? ¿Qué pasa con los contratos? ¿Qué pondríamos? ¿Qué cláusulas podemos empezar a pensar? Quizás ustedes que que están representando aquí a editoriales nos podrían contar un poco si ya se les ha planteado y si hay alguno de ustedes que haya utilizado algún tipo de cláusula, o si se ha tenido algún caso en el cual ya estén trabajando con la inteligencia artificial, que podría ser muy interesante, ¿no? Como ejemplo de estas cuestiones. Que en el chat había algo que decía de un estadounidense y se me fue, o sea, vos no sé si lo leíste, ¿vale? Sí, ahí va. Antes de Sí. eso te hago... a ver, Gerardo dice, hay un estadounidense que se volvió noticia porque se volvió bestseller en Amazon y lleva publicando una veintena de libros asistidos por inteligencia artificial. Dice que un libro le toma de 8 a 12 horas. Qué bueno, ¿no? Qué velocidad. En esto que planteabas, En general, si lo ponemos, sí, en esto que planteabas decime. acerca de las cláusulas, claro, hay un tema que es que hasta ayer, ¿no? Hasta ayer ni pensábamos en que el negocio editorial podía verse de alguna forma afectado por este tipo de cosas, porque esto es muy novedoso, muy novedoso. El tema es que cuando un editor contrata una obra, la contrata y las cláusulas del contrato lo que hacen es diseñar un futuro, ¿no? Pensar qué problemas, ¿no? Estoy hablando de lo que hace un abogado, ¿no? ¿Qué problemas pueden venir a futuro? Y pensar entonces, bueno, a tal le cabe tal responsabilidad, a tal otro le cabe tal otra. De hecho, todos los contratos tienen alguna cláusula que dice, mirá, vos te haces responsable, ¿no?, de que esto no sea un plagio de parte de la editorial al autor. Porque si viene alguien, yo actúo de buena fe y creo que esto lo hiciste vos y que no se lo robaste a nadie. Pero como no conozco toda tu vida, pues bien, cualquier cosa que hayas, se hace responsable el autor o quien dijo que era el autor y no la editorial. Porque caben las responsabilidades a los editores. En este caso, no veo, digamos, no sería esa la preocupación, pero sí estaba pensando que si algo no es plausible de ser registrado, difícilmente yo pueda, a su vez, vender los derechos sobre algo que no es plausible de ser registrado. No podría vender los derechos para una traducción, no podría vender los derechos para una publicación especial de algún tipo, no podría vender los derechos para que se convierta en una serie televisiva, en una serie para Amazon Prime, por decir algo, ¿no? Entonces hay ahí una necesidad, me parece, de tener esto claro para saber qué negocios son posibles en base a una obra determinada, y qué negocios no. Estás congelada, Gra. Ahí. Ahí se escucha porque parecía como entrecortado la última parte, no te escuché, pero más allá, más o menos, sí, es muy difícil, o sea, vos no podés gestionar, no podés transmitir un derecho que no tenés, porque el tema es si eso no si no se puede ceder, si no es protegido por el derecho de autor. Esto que vos decís, ¿qué derechos estás transmitiendo si no hay derechos sobre esto? Por eso es todo
un tema que va a tener que resolverse y en poco tiempo, porque como vos bien decís, hoy por hoy ustedes saben que las plataformas, las productoras están permanentemente tratando de buscar contenidos y de ver, de gestionar compra de derechos, de material. Bueno, pero ¿qué derecho? ¿Sobre qué? Realmente, también puede darse, ahí hablaba, ¿no? La cuestión de la cultura, ¿no? Que esto va más allá del derecho de autor, sino que es algo mucho más complejo y culturalmente más complejo. También podría pasar primero que las propias productoras empiecen a generar sus contenidos a partir de sus propias inteligencias artificiales, sus propios departamento X, y que generen contenido ellos en lugar de buscar contenidos en obras literarias, etc. Fíjese lo que está pasando en Estados Unidos con la huelga de los guionistas cinematográficos. O sea, no es algo loco de pensar, ¿no? Sino que, bueno, esta sustitución de personas por la máquina en un punto. O sea, vemos cómo esta revolución, así como, bueno, en su época la revolución industrial implicó todo un recambio y una de parte de la fuerza laboral, cómo cambiaron los tipos de trabajo. Bueno, esto va pasando y va a pasar. Y lamentablemente es lo que estamos viendo, y en entre comillas, en este gremio, ¿no? El de los creativos. Entonces, va mucho más allá del derecho de autor. Pero como vos bien decís, Vale, es un tema que va a haber que resolver, porque vos no podés ceder algo que no tenés. Si no es un derecho, ¿cómo lo vas a ceder? Ese es el punto. Por otro lado, obviamente que uno ahora le va a exigir al autor, bueno, que así como en su momento le decías como editor, vos te haces cargo o vos me estás asegurando que tu obra es original, que tu obra es de tu autoría. Bueno, y es tu responsabilidad al respecto. ¿Qué va a pasar cuando empiece a ver estas obras generadas, digamos, complementando, no sé, con la inteligencia artificial? No exclusivamente. Ya cuando sea exclusivamente, bueno, pensemos en cómo se va a proteger con otro tipo de derechos, sui generis, derecho conexo, alguna cosa a ver qué encontrarle para poder cubrir esto. Pero ¿qué pasa cuando vos como diseñador, como, no sé, bueno, como escritor, ella en un punto podría ser también, ¿no? Tomás la inteligencia artificial como una herramienta de tu propio trabajo. Entonces, hoy realmente lo que estamos dejando son grandes preguntas. Por ahí leí que Deb ponía también qué pasa con la sucesión, digamos, con los herederos, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos de... es que primero tenemos que ver qué pasa con los, digamos, los titulares originales. Después veremos, porque en la ley lo tenemos claro, tenemos, bueno, que somos, ¿no? ¿Quiénes son los titulares de derecho? Los autores, sus herederos, más los derechohabientes, etcétera. Pero ¿qué va a pasar ahora con esto? Y bueno, también es un tema que vamos a tener que pensar. Es obra, si no es obra y no está protegida por derecho de autor, tampoco le van las generales de la ley del dominio público y el dominio privado. Tampoco aparece en la esfera del derecho moral. ¿Cómo hacemos? Yo les digo que más me iba metiendo para pensar lo que íbamos a hablar hoy, más se me iban surgiendo estas interrogantes y estas incógnitas, ¿no? Por supuesto que el que es escritor y es escritor, entre comillas, de vocación de escritor, lo que quiere es seguir escribiendo él, y ustedes como editores quieren editar a autores persona humana, me imagino, pero también acá va a aparecer el tema de la competencia, ¿no? Bueno, y nos compiten libros escritos por inteligencias artificiales, y que a lo mejor se venden en las librerías como se venden los libros de autores personas humanas. ¿Y qué hacemos con eso?
Y la editorial, por otro lado, me puede decir, como va a haber una sobreoferta de contenido. Graciela, No sé, voy a me introducir encantaría, entonces, sí. voy a introducir entonces otro aspecto, porque te quiero complicar bien la exposición. Gracias. Ya sabes que te tengo en enorme Sí, aprecio. ya veo. Yo tengo el sí muy fácil, mira, se lo hubiera pensado mejor. Decime. Bueno, esto empieza pensando la noción de obra en sí misma, pensando si eso no es obra, si entonces es plausible de derecho, no es plausible de derecho, nos lleva esto a pensar el momento de contrato por parte de las editoriales. Finalmente esto va a terminar afectando también a los disponibles en las librerías, porque para qué incluso ir a comprar un libro en la librería si eso que no es piratería, imprimírmelo en cualquier lado, me lo puedo imprimir en cualquier lado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tendrá muchas derivaciones. Pero hay una derivación de todas estas que está apareciendo y que me preocupa especialmente, que es también el derecho del lector y del consumidor de obras de todo tipo, ¿no? El derecho Perdóname. el derecho del consumidor, de saber lo que está Del consumidor, no te comprando. había escuchado. Sí, Y de saber a ciencia cierta si lo que está comprando es un disco de Michael Jackson, si lo que está consumiendo, puede no estarlo comprando, puede estarlo simplemente consumiendo. Es el último libro, el inédito, que se encontró en un cajón perdido de Cortázar, o no. Qué tema, ¿eh? Y así, bueno, uno de los puntos que trae ahora la regulación que se plantea, el proyecto de regulación de inteligencia artificial en la Unión Europea, habla justamente de esto que estás planteando, es decir, la posibilidad de que haya transparencia en la información, de si un contenido es generado o no por inteligencia artificial. Porque ahí entonces nosotros como consumidores, como vos bien decís, vamos a tener la libertad de elegir. Bueno, sí, lo tomo o no lo tomo, pero no haber sido engañados en cuanto a que creo que eso es lo que no es. Sí, ahí estaba leyendo el chat. Es realmente un punto fundamental. El tema de la transparencia, el tema de la buena fe, el tema de la confianza, ¿no? Y que hay distintos grados de inteligencias artificiales que van a tener como mayor control por parte de los organismos que se creen al efecto que otros, ¿no? Los que afectan más a lo que es la interacción humana que otros. Entonces, sí, como vos bien decís, vamos a tener que tener en cuenta esto, porque nosotros como consumidores, o sea, aparecería quizás ahí la ley de defensa al consumidor en un punto, si a mí me están engañando con el contenido que me están ofreciendo, ¿no? Con el producto que me están ofreciendo y que yo compro. Así que sí, también es un tema que va a dar que hablar y que resolver. Porque en definitiva estamos hablando de que se viene un nuevo cambio como de paradigma en todos estos sentidos, ¿no? O sea, fíjense que estamos tambaleando, nos está tambaleando la noción de originalidad, de autoría, de titularidad de derechos, de qué pasa
con el derecho de acceso a la cultura, que por ahí vi también en el chat que lo mencionaba, la cuestión cultural, ¿qué nos están ofreciendo? Y si realmente nosotros podemos acceder a algo sabiendo cómo ha sido elaborado, generado, por parte de quién. Entonces, que lo que estamos recibiendo o consumiendo, porque se habla del derecho consumidor, sea lo que efectivamente me están dando, y que yo sepa a qué atenerme, ¿no? Así que son muchas las cuestiones acá que aparecen, y cada vez más. Seguro que se te va a ocurrir otra ahora mismo, mirá. Sí. Imagino, por ejemplo, en un futuro, un sello, así como quienes no consumimos gluten, buscamos los sellitos de Syntac en los alimentos, imagino un sello 100% humano. Traigo esto del porcentaje, porque recordame, puede ser, no recuerdo si es en Estados Unidos o en la Unión Europea, que hablaban de una recomendación de empezar a que los registros de obra tengan que poner en qué porcentaje participó o en qué porcentaje se utilizó esta herramienta. Lo que pasa, sí, pero ¿qué sucede? La oficina de copyright de Estados Unidos planteaba que ellos registrarían la parte de la obra que fuera realizada por el humano, lo cual es difícil, ¿no? Hacer algunas cosas es más sencillo, pero en otras cosas no es tan sencillo hacer esta distinción. Y había un caso específico, que a ver si acá lo tengo el nombre, en el cual la autora había presentado ante la oficina para registrar una obra, donde ella aclara que las ilustraciones del libro, creo que era un libro para niños, habían sido realizadas con inteligencia artificial. Entonces, la oficina de copyright lo que hace es registrar los textos y todo lo que tenía que ver con lo que estaba hecho por la autora humana, persona humana, pero no consideró que las imágenes podían ser susceptibles de ser registradas como protegidas por derecho de autor. Entonces, aparece esto que vos decís, ¿no? ¿En qué porcentaje? Pero fíjense qué cosa difícil de pensar. No, esta obra entonces la protegen en el 50%, o en el 20%, o en el 30%. ¿Cómo hacemos? Algo va a haber que pensar al respecto, ¿no? O por lo menos Porque es identificar. difícil. Pero en este momento la oficina del copyright es como muy estricta con eso. Pensaba que si no, por lo menos a partir de cierto porcentaje de intervención, tal vez no pueda ser plausible de derechos, no lo sé. Ahí Gonzalo comenta, comparto un dato muy curioso, actualmente soy parte de un comité de lectura para un premio literario de cuentos digitales y no digitales, y los organizadores decidieron crear una categoría que da una mención especial a obras producidas por inteligencia artificial, que son evaluadas por Gonzalo Carrión. Ahora bien, ¿hasta qué punto se considera creatividad mandar un par de comandos a una máquina y copiar y pegar el texto en un Word? Solo una mención, porque ocurrió esta semana en la universidad. Quiero avisar que ya hay aplicaciones, así como hay aplicaciones, no vamos a decirlo correctamente, así como hay inteligencias artificiales para producir textos, ojo que también hay inteligencias artificiales para evaluar si es posible o en qué porcentaje es posible que ese texto haya sido producido por una inteligencia artificial. Nada más, esto fue un mensaje para los estudiantes que ya no se pueden utilizar. Graciela.
escuché muy entrecortado. No sé si vos estabas hablando de las aplicaciones que permiten detectar, ¿no? Que se utilizó inteligencia. Sí. Ujú. Sí, igualmente la pregunta o la inquietud Artificial. que traía Gonzalo es hasta qué punto el uso, digamos, la incorporación de comandos, no, una pregunta que no creo que tenga respuesta, ¿no? Nos tendremos que seguir preguntando, pero la incorporación de comandos para obtener algo es, puede considerarse creación. No, pero ahí podemos pensarlo así. Si el comité definió que quiere hacer una especie de, entre comillas, premio, digamos, en el que compiten exclusivamente productos generados por GPT, podríamos aceptarlo. O sea, es un tema de ese jurado, de ese comité. Si quiere dar un premio para eso, bueno. Ahora, el tema es que eso estuviera compitiendo con obra realizada por persona humana. Ahí no, ¿no? Pero si quieren armar algo así, o sea, que no podrían hacerlo, no sé si se podría considerar premio literario, o sí, ¿no? Es una posibilidad, o sea, aparte está esta cosa de la novedad, ¿no? Bueno, vamos a ver si usamos el ChatGPT para y vamos a incentivar un premio de estas características. Vos antes va posibilidad de detectar si se utiliza ChatGPT para los ensayos y esas cosas. Bueno, sí, de hecho lo estamos usando cuando una pregunta, una respuesta en alguna entrega nos resulta rara. Ajá, Se sí, sí. está usando en la Sí, universidad. estaba leyendo que había así ya algunas herramientas. Entonces el gran conflicto que vamos a tener los profesores es si dejamos que se utilice en algún punto el ChatGPT para algo, para recabar información o para que sea, o no, o cómo lo vamos también a trabajar, ¿no? Pero bueno, ya hay herramientas que empiezan a detectar la utilización por ahora, ¿no? Hay algunos gurúes de la inteligencia artificial que consideran que en algún momento no vamos a poder detectar las diferencias. Pero bueno. A este respecto, Sofía dice, me inquieta un poco que hablemos de algunas cosas que están por pasar, ¿no? Varias veces en esta conversación surgió la sensación de está por. Dice, ¿cuándo en verdad ya están pasando? Y lo que en verdad ocurre es que es muy difícil saber qué están pasando. Pensaba también a este respecto que lo que está por pasar tal vez sea esto de la posibilidad de la regulación, ¿no? El sentarnos a ponerle forma o a ver qué forma le damos. Como humanidad, ¿no? No Graciela, no Valeria, no Sofía, no Jesús, no Silvia. Silvia, sí, ¿qué nos pones aquí? Que te gustaría aportar que utilizar el chat como buscador y no como generador es peligroso. Es peligroso en cuanto a que lo que te da primero tiene una fecha de corte, es decir, hasta septiembre de 2021 es la información que tiene. Segundo, que esto que al dártelo digerido, a veces lo que te da no es exactamente lo que hablábamos antes, ¿no? Puede parecer muy bien, pero no es correcto. Sí, entiendo a lo que vas, y es verdad lo que decís. A ver, agreganos, Silvia, no solo por eso, bien. ¿Estás por ahí? Silvia, Sí, ¿querés desmutearte y hablar? Así nos contás. sí, estoy lejos, estoy muy Ahí te lejos. veo, ahí te veo. Estoy lejos y no puedo hablar mucho, estoy en España en este momento. Ah, Pero lo que les quería decir es que durante muchos años se habló del tema de las búsquedas a través de los navegadores, ¿no? Y sabemos que cuando buscamos, lo que encontramos es la relevancia
en general que Google tiene acerca de lo que encuentra. Bueno, a pesar de que eso ya es muy terrible y que hay un montón de otros buscadores que no dependen, digamos, del buscador Google, y que son un poco menos terribles en cuanto a los resultados, lo que tenemos con el chat GPT es que no conocemos las fuentes. En los buscadores como Google, por lo menos, tenemos fuentes, muchas fuentes. Acá no. Y es peligroso. Sobre todo estuve probando el caso de poner la extensión, el plugin que se puede utilizar en el Chrome, y es espantoso. O sea, no podemos confiar en los resultados que se nos ofrecen. No hay fuentes, básicamente, y no hay diversidad, básicamente. Es eso lo único que quería decir. Gracias Silvia, y no es poco lo que estás diciendo, es muy importante porque es así, a diferencia de lo que es el buscador tradicional, donde uno, bueno, podía saber a qué fuente estaba accediendo, aquí ya viene como todo ya digerido y procesado, entonces no te da la fuente de dónde obtuvo ese material, ese es el problema, es así, es como vos decís, es tal cual esto, por lo menos por ahora. Porque una de las cosas que se está analizando y se está viendo para la regulación es que lo que se le planteaba en la carta abierta, que una de las organizaciones que están intentando lograr de parte de los creativos y artistas que se regule la inteligencia artificial, es esta, es que la inteligencia te dé la posibilidad de que definan las fuentes de lo que te está dando. Ojalá se logre. Lo que pasa es que las empresas no están muy dispuestas, por lo menos por ahora, de que la regulación vaya por ese camino, ¿no? Porque les significa un esfuerzo, entre comillas, mucho mayor que el que ya hicieron, y me imagino que una erogación también. Entonces ahí vienen los conflictos. Pero si nosotros queremos realmente saber qué es lo que estamos utilizando, sería lo más lógico esto que vos decís. Así que no, es exactamente así. Graciela, Sí. voy a invitar a Daniela Allergon a que se Uy, sume a sí. esta ¿Está por acá? Daniela. ¿Dónde anda Dani? Ahí está. Acá estoy. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Y conozco gente de la vida, a Silvia, a Ezequiel, lo veo, bueno, y a todos los profes de Andrés, ahí, a Héctor, a un montón de gente. Un montón de gente. Creo que se solapa a los que conocemos en gran medida y es gran Sí. parte. Les digo los primeros que veo en la pantallita. Sí, bueno, en el día de hoy estamos como desplegando aspectos, ¿no? O sea, si hay algo que nos planteábamos inicialmente al pensar este encuentro, era que mucho con respuestas concretas no nos íbamos a quedar, pero bueno, nos sirve como desplegar el tema, ver diferentes abordajes y empezar a pensar, porque parte de la idea de después en el Congreso de Editores y Libreros y todo esto, más allá de esta charla o de tal o cual mesa, es poder también proyectar y pensar qué queremos, pensar a quién hace falta pedirle qué, etcétera, ¿no? Y acá es donde articula con el diseño, con el empezar a pensar políticas públicas. ¡Qué temón! bueno, si querés, Vale, creo que yo algunos me conozco con varios de ustedes, pero bueno, el año pasado estuve, además de ser editora, estuve como directora de centros de gobierno en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación, trabajando en el Foro de Inteligencia Artificial, en el Foro Argentino de Inteligencia Artificial. Y ahí un poco lo que buscamos hacer fue reunir a todo el sector, a todo el ecosistema, como se le dice ahora, el ecosistema de inteligencia artificial argentino, en una serie de encuentros para pensar qué es lo que hay que hacer a nivel de política pública, pero no solo a nivel de política pública, sino cómo hacer para que haya una conexión y una colaboración
productiva y entre el sector público y el privado, en este sentido que es clave. Y bueno, y ahí entre las cosas que pasaron, mi idea era un poco contarles brevemente y también abrir a la conversación lo que estuvimos haciendo en ese foro, un poco las conclusiones, a qué se debió, y algunas cosas, bueno, como las que contó Vale, ¿no? Que bueno, a mí en esta semana justamente me pasó mi primer encuentro del otro lado, como profesora con la inteligencia artificial, detectando a un estudiante usar ChatGPT. Y al principio, lo que digo, les cuento, arranco con esta anécdota porque yo tengo una posición, una mirada como muy optimista en algunos momentos, pero justo ahí me enfrenté con la dura realidad de ver que, primero, que mis preguntas se podían responder con ChatGPT, que estaban bastante bien, digamos, respondidas. Y después, que cuando empecé a leer las preguntas, yo decía, esto a mí me suena, es muy general lo que está diciendo, está bien, pero es muy general, y me hace ruido, digamos, como que cubría todas las posibles respuestas, ¿no? Esta cosa muy generalista. Y terminaba con ese párrafo con el que suele terminar ChatGPT, para los que lo usan, que es algo así como un disclaimer, como, bueno, hay que ver, porque en distintos países es distinto, y demás. Entonces, cuando vi que la segunda pregunta estaba por calificar la pregunta, y digo, esto me suena, pero me suena desde el estilo de escritura, digamos. Estamos hablando de la carrera de edición en este caso, entonces no es menor el tema de cómo uno escribe en un examen, ¿no? Y desde el estilo yo dije, esto me parece que está generado por ChatGPT, lo copié la pregunta, la puse, y no me dio lo mismo, pero me dio algo muy parecido. Y ahí fue donde, bueno, llegué a estos, consulté, llegué a estas formas de verificar, y efectivamente me decía 82% generado por inteligencia artificial. Y ahí la decisión de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? O sea, no debería poder escribir un examen a partir de ChatGPT, porque justamente el objetivo del examen es evaluar cómo lo entendió y cómo lo expresa con sus propias palabras, digamos, y más en la carrera de edición, ¿no? Entonces, digo esto para moderar todo el optimismo que llevo en general con respecto a la inteligencia artificial, y que por lo menos desde mi mirada es una herramienta, como ha sido Internet, como han sido los libros, como ha sido la escritura, una herramienta más, muy potente, muy poderosa, que al principio resulta abrumadora, porque nos hace como es un salto muy grande, digamos, en capacidad, pero también, ojo, que una de las cosas digamos, que me fui enterando a través de este foro, a través de los distintos expertos internacionales que participaron, es que la capacidad, digamos, la cantidad de información que tenemos en el mundo se duplica cada 12 horas, pero la capacidad de procesarla se duplica cada 12 meses, con lo cual yo me quedé con esta frase de que nos estamos ahogando en información, en realidad, buscando este conocimiento, ¿no? Que en realidad es cada vez más difícil para una inteligencia artificial proseguirle el paso a la cantidad de información que se genera. Y un poco el motivo, digamos, del foro del año pasado fue que Argentina se suscribió a la Alianza Global de Inteligencia Artificial. Esto fue en abril del año pasado. Esta es una alianza que se creó en junio de 2020, se llama GPI, si la quieren buscar. Y esta alianza lo que promueve básicamente es una mirada ética de la inteligencia artificial, y busca la forma, digamos, de regularla y de promoverla, pero, digamos, que, por decirlo de una manera sencilla, que no nos lleve puestos a nosotros como seres humanos. Y un poco entre los principios básicos que busca, tiene que ver con el desarrollo sostenible, con valores, digamos, la idea es una inteligencia artificial humanocéntrica, digamos, que esté al servicio de las personas, que no reproduzca los sesgos que ya existen, digamos, en la sociedad, que sea responsable, o sea, la palabra en inglés que es accountable, ¿no? Accountability, que pueda decir, y un poco esto de responsable me resuena con lo que decís de las fuentes, digo, que se haga cargo de lo que produce, ¿no? De dónde sale eso que produce, no es magia. Y por último, digamos que sea robusta y segura, ¿no? Ahí entra todo el tema de los datos, de la privacidad de los datos, del cuidado de los datos, de que, bueno, todo el tiempo nos están
sacando datos para hacer cosas y uno siente que obviamente son básicamente para vendernos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos para que esos datos se puedan compartir de una manera segura y que sean útiles? Porque la verdad es que lo que termina pasando, y era una de unas cuestiones que se plantearon en relación con el Estado y el sector privado en Argentina, es que el Estado mismo no tiene una política de datos clara, y tiende a no invertir en acumular esos datos, en guardarlos, de una forma que nos sirvan a todos, porque nos sirven a nosotros, nos sirven a las empresas, y esa falta de una política de datos y ese miedo, digamos, hace que de pronto uno tenga que ir a un ministerio, a un lugar, y repetir toda la información que ya le dio a otro, ¿no? Además, por un lado, digamos, hay una cuestión de compartir algunos datos, y por otro lado están los datos que sirven para construir información, para construir conocimiento, que pueden ser datos anonimizados, de la misma manera que en los ensayos clínicos hay una política internacional para la anonimización de datos que hace que uno esté obligado, cuando comparte esos datos, a compartirlos bajo una serie de criterios y sin poner los nombres y demás. Esto también es una posibilidad y debería ser considerada como parte de una política de datos, para que toda esa información que ahora está disponible nos sirva a nosotros para crecer en términos de también la aplicación de la inteligencia artificial a las políticas públicas. Digo, cuando uno ve, muchos, sé que hay unos cuantos porteños acá, ¿no? Usando el chatbot, ¿no? Y bueno, es innegable que ese chat nos sirvió para un montón, nos simplificó trámites, es real. O sea, desde chequear, yo lo conocí usando para chequear si donde estaba estacionando estaba permitido o no. ¿No? ¿Cómo hacerlo? Me metía la dirección y listo, me lo decía. Bueno, ese es un tipo de aplicación muy concreta, y eso es una aplicación, digamos, que implica que el gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, pero digo, que los gobiernos tengan acceso. Ahora lo vi, por suerte lo vi también en mi Argentina, que ahora tiene un chat, ¿no? Pero bueno, los chats son una herramienta de inteligencia artificial, y hay muchas herramientas de inteligencia artificial que ya estamos usando hace tiempo, y de las cuales no somos conscientes, digo, los autocorrectores, los traductores online, digo, está lleno de herramientas que usan inteligencia artificial, de la cual ya nos acostumbramos y no nos dan miedo, digamos, ¿no? No nos genera toda esta situación de desconfianza que nos genera a la hora en que la inteligencia artificial se pone a competir con nuestras capacidades. Yo siento que hay por lo menos una incomodidad ahí en términos de la autoría, y pasa cuando tiene que ver con las industrias culturales, ¿no? y con escribir, y con crear en general, esta desconfianza que hay en términos de qué pasa con la inteligencia artificial versus lo que, digamos, cuál es nuestro rol en eso, ¿no? Si realmente la inteligencia artificial se le puede asignar ese nivel de creatividad. Y yo no sé si ya lo hicieron, porque me incorporé recién hace 10 minutos, pero hicieron esta diferenciación entre inteligencia artificial fuerte y débil. No sé si ya hablaron de eso, por ahí al inicio. Eso la semana pasada. Ok. Hay, algo genérico de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial es muy buena para hacer cosas muy concretas, y está muy especializada. Entonces, de pronto tenés el chat GPT que se usa para procesamiento del lenguaje natural y aprende de cómo nosotros nos hablamos, y hay otras, y en general la inteligencia artificial de la que disponemos ahora es esa inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial fuerte son los androides, pues Philip Dick, es Asimov. O sea, en realidad, si podemos, como espacio, digo, el ámbito literario fue de los primeros en imaginar la inteligencia artificial fuerte. Cuando uno tiene que dar una imagen de cómo sería, bueno, sería un androide, ¿no? Y esa inteligencia artificial, que puede tener las mismas características que una persona, ¿no? Es una inteligencia artificial que no sabemos si va a existir alguna vez. Creemos que alguna vez va a existir, es probable que exista, y yo creo que esa es la que nos da miedo desde siempre, digo, a nivel de qué es lo que puede pasar, y todas las barreras, los paradigmas que puede cambiar esa inteligencia artificial. Pero un poco volviendo en concreto lo que se está haciendo desde las políticas públicas, hay algo que me parece interesante que conozcan, que es se está desarrollando el Centro Argentino Multidisciplinario de Inteligencia Artificial, el CAMIA,
que es uno de los proyectos, digamos, que trajo en su momento este foro, apoyado, financiado por el BID, desde la Secretaría de Innovación en Presidencia y la Secretaría de Asuntos Estratégicos y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en realidad la agencia I+D+I, digamos. Entre esas instituciones se fue desarrollando este proyecto de generar un centro argentino multidisciplinario de inteligencia artificial, con el objetivo de investigar, que es lo que, digamos, promover la investigación en inteligencia artificial y pensar también la regulación, digamos, ¿no? Colaborar en conjunto con el ecosistema de este centro, y además de resolver problemas concretos del sector público y el sector privado, ¿no? O sea, el sector privado plantee cuestiones específicas que necesita, y este centro puede ser un espacio donde se puedan hacer desarrollos específicos de IA, que suelen ser carísimos, ¿no? Y este era otro de los problemas que planteaban, porque quienes en general hacen estos desarrollos de IA son programadores que suelen tener sueldos en dólares y trabajar por el exterior. Entonces, una de las problemáticas que planteaban a lo largo de todo el sector era que, a pesar de que hay varias carreras de inteligencia artificial en Argentina que se aprobaron, se generaron en los últimos años, la Universidad de Tandil, la Universidad del Litoral, la Universidad de San Andrés, la UBA, estas carreras, digamos, sufren de pérdida, digamos, de alumnos, o de fuga de alumnos y de profesores a manos de empresas privadas. Y las empresas privadas a su vez se quejan, las nacionales, de que a su vez sufren esa misma fuga por empresas, digamos, multinacionales, o que están en el exterior. Entonces, tenemos un déficit en términos de recursos humanos, a pesar de que está el CONICET y están estas universidades trabajando en generar esta base, tenemos que trabajar fuertemente en seguir alimentándola, porque una de las cuestiones de las que se habló es, obviamente, la soberanía en esto, la soberanía en términos de inteligencia artificial. Entonces no podemos depender de otros para estas herramientas, o es peligroso, digamos, depender de otros, ¿no? Ya vimos durante la pandemia lo peligroso que es depender de otros para algunas cuestiones estratégicas. Y un poco la idea es, bueno, ver de qué manera podemos diseñar en conjunto con el ecosistema una inteligencia artificial con un corazón, digamos, ¿no? Centrada en las personas, sostenible. Y otro de los temas que atravesó muy fuertemente, yo diría que todos los expertos internacionales se nombró de forma insistente en todos los foros, en todas las reuniones que hicimos, fue la diversidad, que acá también se habló de la diversidad, ¿no? Uno de los problemas de la inteligencia artificial es el sesgo que tiene, y el sesgo que tiene, que en definitiva es alimentada por datos. Esos datos responden al mundo, entre comillas, tal como es, ¿no? Digo, muchas comillas, pero es el mundo que tenemos hoy. Si al alimentar esa inteligencia artificial con estos datos del mundo tal como queremos, no vamos a poder producir cosas distintas a lo que somos hoy, porque está reproduciendo lo que ya somos. No está inventando un mundo nuevo, está partiendo de lo que existe. Entonces, en la medida en que haya sesgos de género, de todo tipo, en ese mundo en el que nosotros habitamos, y en esa información sobre ese mundo de la que la inteligencia artificial se alimenta, que básicamente está en Internet, digamos, mayormente, va a producir resultados que contengan esos sesgos. Pero no solamente está en los datos la diversidad o el problema, sino también en el diseño de los algoritmos. Y esto se planteaba, fíjense que dentro de los equipos de informática, o de lo que se llaman las carreras STEM, que son las carreras más exactas, y de matemática, de ciencias más duras, dentro de esas carreras hay un 17% de mujeres estadísticamente. Es muy poco. Digo, no estoy pensando en cuestiones de otro tipo, digamos, ¿no? Sociales, solamente estoy pensando de género, que es la que nos afecta por mínimo 50%, ¿no? Imagínense que tenemos a un 83% de varones pensando problemas que nos atañen a todos, incluso a las mujeres, ¿no? Entonces eso ya es un problema. ¿Cómo hacemos para que esos equipos sean diversos en términos de género y nos den resultados que nos sirvan, ¿no? Y desde el diseño? Y otro punto importante tiene que ver con, digamos,
digamos, te decía, los sesgos de género, los sesgos en el diseño, y, perdón, que estaba, decía, me perdí con lo que le estaba por decir. No sé, ¿querés hacer un alto para hacer una pregunta en ese momento? Porque me quedé la idea. Pensaba si esto, me parece, vos traes algunas cosas que me parecen que habría que resaltar. Una es la dimensión geopolítica, ¿no? Cuando vos hablás de, bueno, vamos a usar herramientas diseñadas en términos ajenos o vamos a trabajar, que acá hay una enorme capacidad de creativa y de desarrollo, y tenemos excelentísimos profesionales en todas estas áreas, o vamos a generar nuestras propias estrategias en esto de, digamos, seguir pensándonos desde un sur, pero desde un sur que produce, ¿no? O vamos a consumir simplemente lo que venga. Eso me parecía que había que resaltarlo, que era muy, muy interesante en esto de pensar las políticas públicas, hay que incluirlo, como vos bien nos decías. Y otra, la cuestión que sí tiene que ver con algo que se había preguntado hace un rato, que tenía que ver con una preocupación por qué va a pasar con la cultura, no porque haya por ahí obras o yo le voy a decir redacciones por ahora, no se enojen. Redacciones producidas con, a través de inteligencia artificial o esto o lo otro, sino justamente porque los algoritmos trabajan sobre el análisis del pasado, sobre bases medianamente crecientes, pero medianamente cerradas de datos, y aparece una tendencia a una cierta homogeneización. Incluso cuando el prompt, aquella orden inicial, sea diferente. De esto hablaba, insisto en esta nota, este reportaje que uno de mis estudiantes me mandó esta tarde, que en perfil le hicieron a Claudia Piñeiro, donde ella decía, pedimos un cuento policial a mi estilo, salió algo que no le gustó, no se sentía identificada, etc. Pedimos al estilo de un escritor argentino, pero muy diferente en su forma de escritura, y los dos resultados no eran tan divergentes como las producciones de esos escritores, ¿no? Entonces esa cierta tendencia a la homogenización, que me parece que por lo menos por ahora sigue dejando esta posibilidad superadora de la creación, por lo menos por ahora, en manos de los humanos. Y nada, no sé si encontraste el hilo de eso que nos querías decir. Bueno, a ver, hay algo de, digo, quería por ahí compartirles otra reflexión, digamos, dos reflexiones que me parecían interesantes. Una, que tiene que ver con que la inteligencia artificial como herramienta, ¿no? Donde incluso se usa mucho en medicina, digo, y cada vez más se usa diagnósticos utilizando la inteligencia artificial, diagnóstico por imágenes y demás. La idea es que no se puede delegar la decisión. Digamos, lo que se puede en todo caso delegar es una parte del trabajo duro, ¿no? Del trabajo pesado, que es procesar un montón de información, y en definitiva nos está ayudando a procesar esa información más rápido. Pero digo, pensar la inteligencia artificial como uno podría pensar el control F, ¿no? El buscador dentro de una página de internet. Digo, son todas avances sobre ese mismo concepto de asistir a un propósito, y el propósito y la decisión y la responsabilidad tiene que ser humana y es indelegable. Digamos, creo que hay algo que está por debajo de esto, con la idea de que todo sea en formato automático, ¿no? Donde las personas no intervienen y nos llega todo por inteligencia artificial. Digo, el diagnóstico, y donde en definitiva, ¿quién es el responsable de ese diagnóstico? ¿No? Entonces lo planteaba justamente una médica que decía, bueno, una persona que decía, bueno, yo veo dentro una cosita chiquita ahí que decía que este diagnóstico era una mamografía que había usado inteligencia artificial. Y si yo quiero que la vea un médico, una médica, ese diagnóstico, ¿por qué, digamos,
automáticamente tengo que habilitar esa herramienta, bueno, además de a dónde van mis datos. Y hay una frase, yo particularmente estoy trabajando con biotecnología y con inteligencia artificial, desarrollando una plataforma, y trabajando con un bioinformático. Y ahí es donde, digo, él dijo una frase que a su vez dice su profesor, que es como algo que está en el ambiente de la inteligencia artificial y la bioinformática, que me parece interesante difundir, que es: para lo complejo, la computadora; para lo muy complejo, las personas, ¿no? Que es una especie de mantra donde hay algo, hay un nivel de sofisticación que por ahora, por lo menos, es indelegable. Que no significa, no sabemos qué va a pasar, pero lo más difícil de todo, yo creo que, digamos, y ahí viene la cuestión ética, digamos, es indelegable. Y ahí está la regulación, y ahí está la necesidad de que los distintos estados, digo, GPI es una organización internacional que busca eso, promovida por los gobiernos de Francia, de Canadá, de España, digo, la idea es cómo hacer para que tengamos herramientas, tengamos una red de expertos internacionales, y podamos construir una política de inteligencia artificial de largo plazo desde los estados, construir centros de inteligencia artificial, observatorios de inteligencia artificial, tener buenas prácticas, seguir buenas prácticas de inteligencia artificial, que ya las hay y ya se están difundiendo, digo, GPI es uno de los actores que lo está difundiendo, para que, digamos, esta inteligencia artificial esté al servicio de las personas, y no al revés. Y un poco después, digo, entiendo, los problemas de autoría, digamos, que tienen que ver con las cuestiones con las industrias culturales en general, me parece que son problemas que nunca van a dejar de estar, que siempre que hay como una tecnología disruptiva, esta pregunta se presenta de alguna manera. Digo, pensando desde el collage, desde la idea digo, del ready-made, digo, ¿no? La idea de Duchamp, de agarrar un minigitorio y darlo vuelta, digo, ¿y cuánto es de la persona? Digo, esta pregunta ya estuvo, ¿no? Pero si lo tomó, y ya estaba hecho, ready-made, ¿o qué es? Bueno, pero lo que fue, o sea, ¿qué comandos le diste a la inteligencia artificial? Yo estoy de acuerdo con que la inteligencia artificial a mí también no me ha dado, por lo menos ChatGPT, no sé, la inteligencia artificial, no me ha dado grandes cosas ni grandes respuestas, pero sí me ha dado buenas introducciones a algunos temas de los cuales por ahí no tenía ni idea. Entonces, por ahí cuando uno no tiene ni idea de algo y quiere saber algo, puede funcionar como un buscador de Google, digo, buscador de Internet en general, un poquito más mejorado, por decirlo de una manera, ¿no? Y en la medida en que por ahí uno lo busque desde ese lugar, de nuevo, como decía Silvia, ¿no? Con el disclaimer de que no te dice las fuentes y demás, pero por ahí puede ser una buena introducción. Y bueno, muchas veces dice cualquier cosa, ¿no? A veces dice nada que ver con lo que pero uno se da cuenta cuando uno sabe del tema. Digo, si no sabes del tema no lo puedes chequear. Cuando sabes del tema te das cuenta que es cualquiera lo que está diciendo en ese momento el ChatGPT. Pero en definitiva, creo que es muy importante entender, y un poco la discusión que teníamos con el bioinformático del equipo era que le molestaba la inteligencia artificial, ¿no? Y decía, bueno, ¿pero por qué te molesta? No, porque el proceso tiene que estar liderado por la mirada, en este caso, del biólogo, digamos, en el cruce entre la biología y la informática. Y esta discusión teníamos adentro del equipo es, bueno, pero cuando vos lo metés en esa inteligencia artificial, lo metés en una caja negra, ¿no? Y el problema es que cuando vos lo metiste en la caja negra, después no sabés qué sale. Entonces vos no solamente tenés que desarrollar algoritmos. En el caso de todas las inteligencias artificiales que se usan para generar productos, o lo que sea, digamos, en este caso son proteínas, ¿no? Vos tenés que entrenar también a alguien que sepa lo que quiere recibir para que le enseñe a la inteligencia artificial esto está bien, esto está mal, esto está bien. Entonces, en definitiva, no es la solución mágica a todos los problemas, es trabajoso crear y diseñar una inteligencia artificial, y vamos a tener que, digamos, por ahora, la mayoría de nosotros no, vamos a seguir teniendo mucho trabajo, digamos, incluso creando inteligencias artificiales, digo. No es que se resuelven todos los problemas con inteligencia artificial. Yo creo que en la medida en que estén diseñadas, teniendo en cuenta estos principios, digamos, ¿no? La idea de una inteligencia artificial justa, ¿no? Creo que podemos mantenerla como amiga, ¿no? Como amiga, como asistente, ¿no? Como una asistente increíble
en un montón de cuestiones, y no como esa amenaza incluso a nuestro propio sustento económico a futuro, ¿no? A nuestros trabajos, a nuestra creatividad. Pero bueno, creo que gran parte de eso va a depender de estos acuerdos a nivel mundial, digamos, internacional, y esta cuestión política que está por encima incluso, y de la cual están participando, digo, Amazon, Google, digamos, todas las empresas que hace tiempo que empezaron a trabajar con inteligencia artificial, digamos, que se tengan que sumar. Y bueno, y suele empezar este tipo de cuestiones suelen empezar en Europa, que es donde están más preocupados en general que Estados Unidos por estas cuestiones regulatorias, ¿no? Y por las cuestiones éticas, ¿no? Y es algo que, digamos, suele emanar de ahí, pero es importante que lo vayamos tomando, y de hecho ya en América Latina hay varios centros de inteligencia artificial. Digo, hay en Brasil, hay en Colombia y en México. En Brasil está el Center, el C4I, ahí, Center for AI, que, digamos, está trabajando, por ejemplo, en el procesamiento de la lengua portuguesa, porque obviamente no, digamos, no es un foco de otras inteligencias artificiales, ¿no? La lengua portuguesa. También está trabajando en cuestiones estratégicas que tienen que ver con decisiones digamos, agropecuarias, digamos, de desarrollo de la bioeconomía. Y cada país, digamos, lo mismo en México, también están trabajando en cuestiones que tienen que ver en cómo brindar más herramientas para superar la brecha digital, digamos, ¿no? Para que las personas podamos enfrentar esta herramienta, y bueno, de nuevo, la podemos enfrentar con buenas herramientas, digamos. Me pareció interesante citar el caso de Colombia, que es el único que encontré hasta ahora, con el Centro de Inteligencia Artificial, que menciona entre sus 8 ejes de trabajo las industrias culturales y creativas. Para pensar que también hay una cuestión de lograr poner en agenda las industrias culturales y creativas, y no solamente como cola de economía del conocimiento, ¿no? Que cada vez que se habla de economía del conocimiento, que es de lo que se suele hablar y se le suele englobar, estar atentos y en lugar de por ahí tener una posición como ecosistema, digo, como industria reactiva o defensiva, participar de estos foros, ir a pedir un lugar, ir a ocupar un espacio y buscar la forma de que las industrias creativas y culturales, digamos, puedan tener una voz en esas buenas prácticas de IA. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería transmitir. Antes de cerrar este encuentro, me parece que hay que abrir. Yo veo un par de personas moviéndose con ciertas inquietudes. Estaba pensando si Ezequiel querías comentar algo. Bueno, sí, muchas gracias. No pensaba hacerlo, pero creo que el panorama es muy amplio, y a muchos de los presentes nos asiste una cuota de incertidumbre muy importante, ¿no? Bueno, sobre todo a partir de la fricción de Graciela, lo que acaba de decir Dani también, y vos misma, Valeria. Vos hace un rato dijiste una cosa que me pareció muy importante. Dijiste, tenemos que saber a quién hace falta pedirle qué en todo este despelote, ¿no? Yo invertiría un poco y diría que primero tenemos que saber qué pedir y después pensar en a quién pedirle. Por supuesto que esto de a quién pedirle tiene una relación con la perspectiva política inmediata de la Argentina, porque todos sabemos que las ideologías políticas se posicionan distinto frente a estas problemáticas. Se me hace, por ejemplo, que hay algunas opciones que todo este tema, bueno, lo podrán dejar librado simplemente a la famosa ley de la oferta y de la demanda, y que sea el mercado quien termine regulando y formateando esta situación, ¿sí? Pero creo que a nosotros como sector nos interesa esbozar un principio de defensa, de prevención y de conservación de lo que podemos considerar ciertos valores. Y no me refiero solamente a lo económico, como mencionaba creo que en el chat hace un rato Graciela Schwartz. No es solamente preservar un negocio, es también preservar el derecho a la escritura, ¿sí?
es también preservar el derecho a la lectura como un factor comunicacional entre las personas, de persona a persona y no de persona a máquina. Claramente nosotros, y no va a haber legislación, y no va a haber factor que le prohíba a la inteligencia artificial escribir. Pero acá se han dicho cuestiones muy importantes. Nosotros nunca podemos renunciar como lectores a saber si un texto fue escrito por una inteligencia artificial o fue escrito por una persona. Cuando a mí el ChatGPT me dice, es emocionante, yo le pregunto, ¿y qué sabes de emoción? ¿Qué puede saber una máquina de lo que es estremecerse? ¿Puede conocer Bart lo que es el placer? Claro, enseguida esbozan argumentos y te dicen, bueno, es lo que el común de las personas entienden que es emocionante. Dice yo como modelo de lenguaje, etcétera, etcétera. Todo ese disclaimer que recién mencionaba Daniela. Sin embargo, ese sentido común del que hace gala ChatGPT no es tan común. Por ejemplo, yo hace un tiempo mantuve una conversación interesante con ChatGPT respecto de la responsabilidad de ciertas empresas alemanas bajo la economía del nazismo, ¿sí? Me refiero a Kodak, al grupo Bertelsmann, a Krupp, fabricante de cañones, también por supuesto a la IBM, y la inteligencia artificial me decía que esas empresas que utilizaron mano de obra esclava judía en Alemania y que utilizaron mucho tiempo después mano de obra esclava de niños en África, lo que tenían no era un problema político de complicidad con un régimen absolutamente totalitario como fue el nazismo, sino que tenían un problema de control de los procesos, ¿sí? No habían sido lo suficientemente, no habían controlado suficientemente a su personal y a su forma de producción. Bueno, esto, ahí subyace una ideología, ¿sí? Ahí subyace una forma de mirar el mundo, de entender los negocios y de argumentar, que no necesariamente tiene que ver con el sentido común. Recién hace un rato alguien escribía en un chat cómo se le llama a la persona que desempeña ese rol de darle información al chat GPT, ¿no? Que entiendo que tiene una lógica que corta, bueno, ese cúmulo de información que recibió el chat es distinto a Bart. Bart sí te recuerda, al menos en mi caso, te recuerda como interlocutor y te dice que lo que vos le escribís, le preguntás y le argumentás es incorporado y puede modificar de alguna manera su conducta. Nosotros tenemos por delante un congreso y sabemos que más allá de lo que todos aprendamos ahí, intercambiemos y nos enriquezcamos mutuamente, algunos con nuestras ignorancias y otros con sus saberes, que es muy importante lo que digamos en las conclusiones del Congreso, ¿sí? Porque esto es un documento que se construye y que tiene el gran valor de ser, de alguna manera, la opinión del sector del libro, en donde concurrimos editores, libreros, etc. Entonces, creo que más allá del gran universo cuyas fronteras son absolutamente distantes, habíamos hablado del río sin orillas, ¿no? Tenemos que tratar de centrarnos en alguna problemática específica, aún a riesgo de parecer mundanos, banales, limitados o de una perspectiva un poco corta. Porque a mí me preocupa saber, por ejemplo, si en el Estado, o más concretamente, en las instancias de gobierno, hay sectores pensando en generar ya legislación protectiva sobre el tema de la inteligencia artificial. Realmente a mí no me preocupa demasiado saber si los textos que escribe la inteligencia artificial, que hoy por hoy son bastante burdos, o las ilustraciones que hace, que son media como todas iguales y no tienen alma además, ¿no? Son como una cosa plana, pero que entiendo que, como dice acá el compañero Besares, dale tiempo y serán muy buenas, ¿sí? Supongo que va a pasar algo
como lo que pasó con Deep Blue, ¿sí? Que cuando comenzó a jugar al ajedrez era muy lento y cualquier campeón regional le ganaba, y oye, a Deep Blue, digo, la última partida que tuvo con un campeón del mundo creo que fue con Kasparov, pero de ahí en más creo que no perdió más con nadie. Los textos, estos que Daniela encontró, creo que en un examen por parte de un alumno, son burdos, carentes de estilo, pero por supuesto que cada día van a ser mejores. El problema es qué vamos a hacer nosotros cuando esos textos fascinen a los lectores y a las lectoras de una manera tal que ningún humano con su escritura pueda hacerlo. Bueno, yo decía sobre el comienzo, a mí me parece que nosotros tenemos que salvaguardar, cuidar y fertilizar esta alianza entre la producción autoral humana, ¿sí? Ya estamos hablando como en una sociedad del futuro, el sector editorial, que aporta un oficio, ¿sí? Que traduce con los traductores, por supuesto, que corrige, que practica el arte de la buena edición, de la divulgación, bueno, y las librerías también, ¿sí? Que somos una parte importante en este puente que va del autor al lector, que pasa por el editor, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca creo que tenemos que reinaugurar, valorar y profundizar esa alianza. ¿Sí? Como sector, es lo que nos toca a nosotros, esta partecita chiquita que es el sector del libro en toda esta descomunal irrupción de la inteligencia artificial en el universo del conocimiento. Y me parece que no tenemos que perdernos en este mare magnum, ¿sí? De múltiples ideas interesantísimas, de horizontes distantes, de inquietudes, de temores. Tenemos que hacer un ejercicio para saber qué es lo que queremos y qué es lo que queremos defender, qué es aquello que podemos tomar, por supuesto, de esta herramienta maravillosa, que hoy por hoy, digo, no sé si alguien probó en hacer cuentas con ChatGPT, es inimputable, o sea, los resultados que tira realmente son alarmantes. Y muchas de las respuestas que da son erróneas, es cierto. Pero también es cierto que sabemos que va a mejorar porque el algoritmo va a ser corregido, porque cada vez el caudal de información va a ser mayor, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que saber qué parte de nuestra actividad, de nuestra idiosincrasia, ¿sí? Del legado cultural que administramos, queremos salvaguardar y proteger de, una vez más, una instancia depredatoria de la sociedad de consumo y de la producción tecnológica que hoy aparece bajo la forma de la inteligencia artificial. Gracias, Valen. Gracias, Ezequiel, gracias a vos. Bueno, escuchándote, volvía a esto que expresó Daniela, que se trabajaba el año pasado en esta comisión a nivel nacional, en este foro, perdón, de la inteligencia, bregar por una inteligencia artificial ya inevitable, pero humanocéntrica, ¿no? Y bueno, la definición de si es obra o no es obra, si es plausible de derecho o no plausible de derecho, se puede dar, pero seguramente tendrá un escenario internacional. Lo que sí se puede es empezar a trabajar, por un lado, me parece, en qué se comunica, cómo se comunica y qué se ofrece a el consumidor, digamos, a ese destinatario, a ese lector, y bregar también porque los libreros, en su rol esencial de mediación, también insistan en, ¿no?, subrayar, remarcar la importancia del creador humano. Que es, obviamente hasta acá fue algo absolutamente natural, no había ni que decirlo, pero que tal vez en breve deba ser algo a identificar, ¿no? Bueno, yo solamente para sumar, me parece entiendo en el sentido de lo que estabas proponiendo.
Me parece que llegó el tiempo de cerrar, no sé si alguien se muere de ganas por comentar algo, y si no, bueno, cerramos por hoy. Imposible por ahora cerrar este tema.